La impactante historia de los Steiner, una tragedia familiar que traería consigo una ola interminable de sufrimiento y pérdida. Al momento de ocurrir el primer hecho que marcaría la vida de los Steiner, la familia vivía en Merced, California. Los 7 integrantes llevaban una vida común, envueltos en la rutina de levantarse temprano, prepararse para la escuela, se ocupaban de las tareas diarias del hogar y el trabajo, mientras los niños se dedicaban a sus estudios. Los padres eran personas trabajadoras y entregadas a criar a sus hijos, en un entorno humilde pero estable, sin pensar que el 4 de diciembre de 1972, la calma de su hogar se vería interrumpida por un terrible suceso. Su hijo Steven Steiner, de 7 años, desaparecería sin dejar rastro. El 4 de diciembre de 1972, Steven, de 7 años, caminaba a casa desde la escuela, cuando fue abordado por Edward Murphy. De una manera amable y aparentemente inofensiva, se acercó al pequeño, diciéndole que estaba recolectando donaciones para una iglesia local. Con palabras suaves y un semblante tranquilo, convenció a Steven de que lo acompañara a su auto. Steven accedió a la invitación, sin percatarse que estaba en peligro. Dentro de aquel vehículo se encontraba Kenneth Parnell, un depredador cuya habilidad para manipular y disfrazar su verdadera naturaleza lo convertían en un peligro casi invisible. Una vez dentro del vehículo, Parnell condujo lejos de la zona, llevando a Steven a un lugar aislado. Y a partir de ese momento su raptor le haría creer a Steven que sus padres ya no lo querían, ya no podían cuidarlo, y que ahora él se convertiría en su tutor. Esa mentira, simple pero devastadora, fue suficiente para que el pequeño comenzara a vivir bajo el control de su captor, sufriendo abuso físico y emocional. En un intento por borrar cualquier conexión con su vida anterior, Parnell le cambió el nombre al pequeño Stephen a Dennis Parnell y comenzaría a criarlo como si fuera su propio hijo. Durante los siguientes 7 años, Stephen vivió una vida que para el mundo exterior parecía normal. Asistía a la escuela y se relacionaba con otros niños, pero detrás de esa aparentemente vida normal, se ocultaba un infierno. Fue despojado de su identidad y de su infancia, todo bajo amenazas y manipulación psicológica. Ser llamado Dennis Parnell y vivir bajo esa identidad durante años afectó la percepción que Stephen tenía sobre sí mismo y comenzó a aceptar esa nueva realidad, no porque quisiera, sino porque había aprendido que resistirse era completamente inútil. Al asistir a la escuela y vivir en la comunidad bajo una identidad falsa, Stephen aprendió a disociar su vida pública de su vida privada. Los expertos aseguran que este tipo de disociación es una estrategia para protegerse. Sin embargo, nunca fue completamente quebrantado. Él recordaba a su familia, su antigua vida y sabía que algo malo le había ocurrido. Y esos pensamientos serían la clave para su libertad. En 1980, cuando Stephen tenía 14 años, Parnell decidió llevar a cabo otro rapto, esta vez utilizando a Stephen como un cómplice indirecto. La víctima era un niño de 5 años, llamado Timothy White. Este hecho revivió algo en Stephen. Recuerdos de lo que él había pasado inundaron su mente, y con ello el deseo de proteger a alguien más, de hacer lo que nadie había hecho por él. Stephen no quería que el pequeño pasara por el mismo sufrimiento que él había experimentado durante los últimos 7 años. Se sintió responsable de protegerlo. Sabía que debía hacer algo para salvar a Timothy, incluso si eso significaba arriesgar su propia vida. Una noche de marzo de ese mismo año, Stephen decidió actuar, aprovechando un descuido de Parnell.
tomó a Timothy y escapó en una mezcla de valentía y desesperación. Caminaron durante un largo rato hasta llegar a la policía. Allí Stephen explicó lo que había sucedido, diciendo las palabras que marcarían su liberación. Creo que mi nombre es Steven Steiner. Gracias a ese enorme acto de valentía, Kenneth Parnell fue arrestado y llevado a juicio por el secuestro de ambos niños. Fue condenado a 7 años de prisión, pero solo cumplió 5 años antes de ser liberado. Claramente, esta sentencia generó una gran indignación y controversia. Más tarde, este sujeto sería nuevamente arrestado por tratar de comprar a otro menor. Por ese delito sería condenado a cadena perpetua. Falleció en el 2008, mientras cumplía esa condena. Este caso sería un referente sobre las técnicas de manipulación utilizadas por los perpetradores. Cabe destacar que la familia de Steven Steiner siempre mantuvo la esperanza de algún día encontrar a su hijo. Durante su desaparición, realizaron campañas de búsqueda, entrevistas, difusión mediática, contrataron detectives privados, nunca dejaron de creer que podrían encontrarlo, y ese deseo se hizo realidad aquel mes de marzo de 1980. Este caso capturó la atención masiva tanto a nivel local como nacional. Su regreso fue considerado un milagro, y la forma en que logró escapar junto al pequeño Timothy White hicieron que Stephen fuera recibido como un héroe. La prensa cubrió ampliamente la noticia. Entrevistas con Stephen, su familia y las autoridades policiales aparecieron en periódicos, noticieros de televisión y programas de radio. Los detalles del secuestro y la vida que había llevado con Dennis Parnell fascinaron al público. Pero para Stephen, el regreso a su hogar no fue tan sencillo. Los años de abuso habían dejado cicatrices profundas y reintegrarse a una vida normal resultó ser un desafío abrumador. La relación con su familia era difícil, especialmente con su padre. Era un tanto tensa. Había perdido 7 años de su vida y aunque intentaba seguir adelante, el peso de su pasado era imposible de ignorar. A pesar de estos obstáculos, con el tiempo, Stephen intentó reconstruir su vida, se casó y tuvo 2 hijos. Pero su nombre pronto volvería a tener la atención del público, pues a los 24 años, Stephen falleció en un accidente de motocicleta. Este evento trágico cerró su vida de manera abrupta, impidiendo que pudiera superar completamente su pasado, establecer una vida adulta estable y encontrar un bienestar emocional duradero. Su fallecimiento refuerza la percepción de que nunca tuvo la oportunidad de vivir una vida plena y feliz. La familia Steiner parecía cargar con una maldición, pues los eventos traumáticos no culminaron con la pérdida de su hijo Stephen, ya que la historia de la familia continuó de manera trágica e inesperada, dando lugar, años después, al caso de Cary Steiner, el hermano mayor. Mientras ocurrían los sucesos en relación al secuestro de Stephen, su hermano, Cary Steiner, enfrentaba sus propios demonios. Era descrito como un joven reservado y talentoso. Creció sintiéndose invisible a comparación con su hermano. Durante años vivió a la sombra del secuestro de Stephen, sintiendo que su propia existencia era eclipsada por la tragedia que rodeaba a la familia. Con el tiempo, ese resentimiento y aislamiento se transformaron en algo mucho más oscuro. En febrero de 1999, 3 mujeres, Carol Sund, su hija Julie y una amiga de la familia, Silvina Peloso, llegaron al área de Yosemite para pasar unas vacaciones. Se hospedaron en el Cedar Lodge, un lugar tranquilo cerca del parque. Al pasar los días, las mujeres no regresaron de aquellas vacaciones. La familia de Carol denunció la desaparición.
Pronto las autoridades comenzarían una búsqueda. Un mes más tarde, un automóvil que Carol había alquilado fue encontrado completamente incendiado, y dentro del vehículo se hallarían 2 cuerpos carbonizados, identificados más tarde como Carol y Silvina. Poco después, el cuerpo de Julie fue descubierto en un área cercana. La investigación tomaría un rumbo más inquietante. Hasta ese momento, todo estaba envuelto en misterio. Las preguntas sin respuestas tenían a la comunidad afectada y nerviosa. Pasaron algunos meses y en julio de 1999, una joven llamada Joy Armstrong, quien trabajaba como guía en el parque, fue atacada en su cabaña. Después, su cuerpo sería hallado en un arroyo cercano, lo que desató una nueva línea de investigación. Durante ese tiempo crecieron las especulaciones y preocupaciones de que un asesino en serie estuviera activo en el área de Yosemite. Sin embargo, las autoridades y los medios evitaron utilizar ese término, ya que las investigaciones aún no eran concluyentes y no querían desatar pánico en los visitantes. Tras el hallazgo del cuerpo en el arroyo, surgieron algunos testigos, quienes recordaban haber visto un vehículo sospechoso en la zona. Hubieron varios interrogatorios, entre ellos a varios empleados y personas del área, incluido Carrie Steiner, quien trabajaba de mantenimiento en el Cedar Lodge, el hotel cercano a Yosemite. Durante su interrogatorio se mostraba cooperativo, pero algunos detalles comenzaron a generar dudas en los investigadores. Él estaba a la mira de la policía, pues el automóvil que habían descrito los testigos tenía similitudes con su auto. Después de ese interrogatorio, curiosamente, Carrie abandonó su trabajo en el Cedar Lodge y desapareció por unos días. Esto claramente lo posicionó como una persona de interés y como el principal sospechoso. Su búsqueda fue inminente. A los pocos días fue localizado en un hotel en Modesto, California. En el momento de su arresto, Carrie no puso ninguna resistencia. Estando bajo la custodia de la policía, rápidamente confesó que él había sido responsable de la desaparición de aquellas 4 mujeres, proporcionando detalles precisos sobre cómo cometió los crímenes, incluyendo detalles perturbadores. Su declaración terminaría con las especulaciones y el miedo que se vivía en aquella área, al ser confirmado que una sola persona había sido responsable de estos crímenes atroces. A partir de ahí se inició un proceso judicial que culminó con su condena en 2002. Carrie fue sentenciado a perder la vida por el asesinato de Joy Armstrong, mientras que por los otros 3 acontecimientos recibió cadena perpetua. De esa manera, Carrie Steiner se convirtió en el centro de atención por razones completamente diferentes a las de su hermano. Fue arrestado por esos brutales asesinatos cerca del Parque Nacional de Yosemite, revelando una mente profundamente perturbada. Durante su juicio, Carrie confesó que había fantaseado con la violencia desde su juventud. Muchos especularon que el trauma de la familia Steiner, combinado con el abandono emocional que sentía, había contribuido a su descenso hacia la oscuridad. Hasta el día de hoy permanece en el corredor de la muerte en California. El contraste es devastador entre las vidas de los 2 hermanos Steiner. Ambos se enfrentaron la tragedia, pero al final eligieron caminos opuestos, un héroe y un villano. Por un lado, Steven Steiner es el héroe, el niño que tras 7 años de cautiverio y abuso, encontró dentro de sí el coraje para no solo escapar, sino también salvar a otro niño, Timothy White, de compartir su destino. Steven se convirtió en un símbolo de resistencia, humanidad y valentía, a pesar del trauma que sufrió a tan corta edad y de la lucha constante por no olvidar quién era. En el lado opuesto está Carrie Steiner, el villano,
un hombre que a la sombra de la atención mediática que rodeó a su hermano, se sumió en sus propias tinieblas, y años después sus crímenes atroces lo convirtieron en el monstruo que eligió el camino de violencia y destrucción. La ironía de esta historia es que ambos compartieron el mismo hogar, la misma familia e incluso el mismo trauma colectivo. Sin embargo, sus destinos no podrían haber sido más opuestos. Existen teorías de que el caso de Steven Steiner fue una posible inspiración para la película El teléfono negro, bajo el concepto de un niño atrapado enfrentando el mal y luchando por recuperar su libertad, todo bajo una manipulación psicológica. Libros, miniseries, películas y documentales han surgido a raíz de las historias de los hermanos Steiner. Déjame saber en los comentarios qué piensas sobre estos dos casos. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Mis otras redes las encuentras en la caja de descripción. Cada puerta que abrimos puede ser un paso hacia lo desconocido, y cada paso un misterio por descubrir. Soy Victoria Ventura y esto ha sido La Puerta a lo Desconocido. Nos vemos en el próximo enigma porque lo extraño nunca descansa. ¿Y tú, te atreverías a cruzar la próxima puerta?